Muchas gracias a todos por estar aquí en esta sesión mensual del ciclo de conferencias del Seminario de Historia Mexicana. En esta ocasión además se engalana de manera particular porque vamos a escuchar a nuestra coordinadora de este ciclo de conferencias y que lo es ya de manera tradicional desde hace tiempo, la doctora Lina Mercedes Cruz Lira, quien si bien realmente no necesita presentación porque es bien conocida de todos. De todas maneras, leeré brevemente algunas líneas de su currículum. La doctora Lina estudió la licenciatura en Historia en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Guadalajara, la maestría en Estudios sobre la región en el Colegio de Jalisco y el doctorado en Ciencias Sociales con especialidad en Historia. Sus trabajos de investigación abordan la historia de las familias de élite del antiguo régimen, en particular de élite local. Es profesora e investigadora de este Centro Universitario de los Lagos, donde imparte las asignaturas de Historia de la Vida Cotidiana, Trabajo en Archivos e Historia Oral en la licenciatura en Humanidades. Actualmente es responsable del cuerpo académico Cultura y Sociedad. Es profesora con perfil deseable, título otorgado por el Programa para el Desarrollo Profesional Docente PRODEP de la Secretaría de Educación. Entre sus trabajos relacionados con la historia oral y la historia de la familia, sus publicaciones más recientes son Familias, monjas y clérigos, el convento de pobres capuchinas de Santa María de los Lagos 1740-1760, en el libro La fundación del convento de capuchinas de Lagos 1751-1756, que Culagos Ediciones editó en 2015, y Vecinos de Casa Poblada, Los Gómez, Portugal de Santa María de los Lagos de 2014, producto de su tesis doctoral. Actualmente se encuentra en imprenta el libro que coordina junto con Antonio Fuentes Barragán, profesor de la Universidad de Sevilla, y con Yomar Dueñas Vargas de la Universidad de Memphis, titulado Las cosas del querer, amor, familia y matrimonio en Iberoamérica. La escuchamos esta tarde con la ponencia Buscando indicios de amor y desamor, matrimonios mixtos de indios caciques en la Ciudad de México en el siglo XVIII. Muy bien, muchas gracias por tus palabras. Bueno, voy a dar inicio, espero no aburrirlos y no ser tan extensa. Traté de poner muchas imágenes para agilizar y refrescar un poco esto. Bien, el objetivo de este trabajo es buscar indicios de expresiones amorosas o de desamor en las relaciones de indias e indios, en fuentes que son conocidas como informes matrimoniales y en las denuncias por anulación del compromiso nupcial. Se reconoce que al ser documentos legales son áridos a las expresiones de afecto o desafecto entre los novios, pero al comprender el contexto, las ideas y las normas temporales y espirituales de la época estudiada, el trabajo propone que estos sean leídos como un ritual que la pareja decidía emprender para hacer público su amor o desamor, o su desamor. Una breve introducción del contexto. La monarquía española en sus reinos americanos estimó el matrimonio y la familia como la columna de la sociedad. Las autoridades temporales y espirituales fueron las vigilantes de los aspectos morales del matrimonio y las familias. Así, Estado e Iglesia normaron y regularon la conducta colectiva e individual con vistas al bien común. En la Nueva España del último cuarto del siglo XVI ya había tribunales civiles y eclesiásticos con este fin. Los primeros basados en las leyes de fuero juzgo, las 7 partidas y las leyes de Indias. Los segundos en las disposiciones del Concilio de Trento y en los concilios provinciales mexicanos, principalmente el tercero que se llevó a cabo en 1589. Este interés de vigilar el matrimonio y la familia significó principalmente normar la conducta sexual de la sociedad. En la Nueva España, la institución que reguló los asuntos del matrimonio fue el Provisorato del Arzobispado de México, que estaba dividido en 2 instancias. El ordinario, que se encargaba de conocer los casos de españoles, negros y castas, y el de naturales, que velaba por las causas y trámites de los indígenas. Trataban asuntos como licencias matrimoniales, divorcios, solicitudes de nulidad y peticiones de cumplimiento de palabra de casamiento. Los documentos analizados
tienen sus particularidades. En ellos aparecen indios e indias caciques casados con personas de calidad étnica distinta. Estas dos características se deben explicar. Los caciques desde finales del siglo XVI se les reconoció como personas nobles de linaje, con derecho a tener propiedades, no tributar, contar con servicio personal, no ser apresados por deudas, también derecho a solicitar y obtener mercedes de tierras y heredar el linaje, más el derecho a portar armas, andar a caballo y vestir como españoles. Fue más fácil encontrar mujeres cacicas que hombres caciques, entonces por eso les traje estas imágenes que pueden ver la riqueza con la que están vestidas. La de en medio, bueno, trae vestido como de española, y las otras dos, aunque tienen ropas más como huipiles, pero también son muy ricos. Entonces hay que fijarnos también en sus joyas, están cargadas de joyas, de cuello, orejas, en el pelo también, ¿sí? Bueno, también los linajes además los caciques también tenían peso político y administrativo en su localidad. Sin embargo, fueron muchos los caciques que para el siglo XVIII empobrecieron y solo retuvieron su estatus de caciques, lo cual les permitía no pagar tributos y al estar en casos de justicia que fueran juzgados considerando su estatus. Hablar de casar con sus iguales era un ideal de las autoridades, quienes buscaban así mayor control social. Se suponía que las relaciones era cada uno con su cada cual. Españoles con españoles, indios con indios, negros con negros, etc. Así, resulta de interés conocer cómo los indios quebrantaban este ideal, pues se podría pensar que al tener el prestigio de ser caciques debían casar con otros caciques, pero esto no fue así. El análisis detallado de estas fuentes documentales permite acercarnos al ideal del deber ser de la sociedad novohispana y a los afectos en los matrimonios, por lo que debemos observar el lenguaje institucional, el grupal y el individual. Bueno, estas imágenes me gustaron porque también dentro del grupo de indios había niveles. Los primeros son indios bárbaros, los de en medio dice indios más comunes y los de en medio son los indios caciques. Si se fijan, bueno, hasta la ropa nos va hablando de más estatus, ¿no? Y a lo mejor y quizás mayor riqueza. Sí, con su capa española, el ropaje, ¿no? Les permiten vestirse como españoles. Bien, así, de los 20 matrimonios mixtos consultados en el Archivo General de la Nación de México, sus fechas oscilan entre 1725 y a 1779. De estos 20 matrimonios, informes de matrimonios, 5 son denuncias. Entonces, ahorita vamos a ver 15. Los que ustedes están viendo son los primeros 10, 12. Enseguida les enseño los demás. Pueden ver que 12 mujeres caciques que se casaron con hombres de calidad distinta. Estos son 4 españoles, yo los voy a resumir aquí, 4 mestizos, un morisco libre, un mulato libre, un pardo libre, un mestí indio, que ese es muy interesante porque esa es una invención a la mejor del sacerdote, mestí indio, mestizo e indio. Aquí está el resumen. Los indios caciques son 3 y sus futuras cónyuges tenían las calidades de española, castiza y mestiza. Como vemos, son las mujeres caciques las que regularmente aceptaban parejas de otras calidades. Cabe señalar que los informes consultados son similares a los que solicitaban personas de otras calidades étnicas. Las diferencias que saltaron a la vista se relacionan con gente de estatus más alto. Por ejemplo, en ellos encontramos el tratamiento de don y doña y la participación de autoridades de mayor renombre. Por ejemplo, de todos estos casos encontramos solo uno que tenía mayor influencia y es el de doña María Temilo Moctezuma Chimalpopoca. No es doña María, pero es su pariente, porque se apellida Chimalpopoca también, ¿sí? Y bueno, también hay que ver la riqueza del vestuario. Tiene una vara que ha de ser de mando, ¿sí? Y bueno, tiene el escudo también.
Bueno, otros quizás contaban con algo de fortuna. Esto al observar el oficio de algunos de sus testigos, como uno fue fiscal y escribano de la iglesia parroquial de Santa Cruz, Acatlán, otro ministro del cuerpo de música en la iglesia de Nuestra Señora de Guadalupe, otros dos más, uno fue dorador y otro bizcochero, y quizá pertenecían a gremios y a lo mejor tenían trabajo, y aquí son suposiciones. Bueno, todos estos por lo regular eran parientes de las novias. Los demás no muestran fortuna ni poder, solo conservan el título de cacique. Esto se refuerza con la sencillez de los testigos y sus testimonios. En fin, es muy probable que en gran parte de los matrimonios mixtos analizados, más que otro tipo de intereses, dominara el amor honesto, definido en el siglo XVIII como el alma racional por el cual busca con deseo el bien verdadero, o aprendido y apetece gozarle. Esa es una definición del Diccionario de Autoridades, que ustedes pueden ver las fechas, 1726-1739. El discurso oficial sobre el amor difundido por la Iglesia como único, verdadero y universal tuvo como base la teología de Santo Tomás de Aquino. Señala Ortega Noriega que la teología tomista no contiene la conceptualización del amor, sino más bien una representación de las etapas progresivas por las que atravesaba el sujeto que amaba hasta lograr el pleno desarrollo de su capacidad afectiva. Agrega el autor que en este proceso Aquino fundamenta las normas de conducta que el cristiano debía respetar hasta llegar a su objetivo central, amar a plenitud. Las ideas tomistas sobre el amor es la libre decisión del individuo que acepta construirlo y reconoce que es una empresa comprometedora. Está consciente de su permanencia y de los problemas que se presentan y que debe sortear. Sin embargo, para Santo Tomás de Aquino, antes de amor a la pareja y a la familia está el amor a Dios, enseguida al prójimo. Pero no obstante, la mayor obligación es con los padres y después con los hijos, después con el cónyuge y los hijos. Es así que encontramos gente que le hace muchos casos a sus papás. Sí, encontramos papás que hacen estrategias matrimoniales y los hijos se casan con gente con la que apenas conocen, con la que tienen unos meses, de conocerse, con algunos tíos, con primos, etc. Así, la teología tomista distingue diversas modalidades de amor como el consagrado, el paternal, el conyugal y el filial. Aquí se aborda el amor institucional y el de pareja. El institucional es aquel que trasciende el ámbito de lo personal e irrumpe en lo social. La comunidad considera que puede intervenir para regular. Aquí es muy interesante porque voy a hablar de los testigos. Fíjense, la comunidad considera que puede intervenir para regular aquellos aspectos del amor que directamente inciden en la conformación y estabilidad social. ¿Sí? Todos nos veíamos, así como ahora, pero ahora somos más discretos. En aquel tiempo no, veíamos y sancionábamos y podíamos opinar. Así, el amor de pareja o el de los esposos se traducía en que aceptaban la obligación de amar para procrear sin lujuria, porque según Aquino, la gracia y la ayuda espiritual y corporal entre los cónyuges eran los propósitos cristianos del matrimonio. Todos los comportamientos que quebrantaban el amor puro serían las conductas que la Iglesia calificaba como pecados. Todo pecado implicaba un mal al prójimo y para sí mismo, lo que se oponía a la obligación primordial del cristiano, que es amar. Estas actitudes impedían o destruían el amor, es decir, daban paso al desamor. Noriega señala que el desamor es lo que coarta la libertad o rompe la perseverancia del acto amoroso. En fin, en este caso, pecado era todo lo que se oponía al cumplimiento de las normas católicas del bien amar. Bueno, otro apartado se titula Indicios sobre las expresiones de amor. Antes de hablar de las expresiones de amor, es importante conocer los pasos que seguían las parejas que buscaban casarse. Primero, el común acuerdo entre ellos. Esta acción era conocida como esponsales o dar palabra de matrimonio. En ocasiones iba acompañada de entrega de algunas prendas, pañuelos, medallas, cadenitas.
Enseguida, los novios se preparaban para ir ante el provisorato para solicitarse levantar el informe correspondiente de los contrayentes y si los datos de la pareja eran correctos, el juez provisor ordenaba que corrieran las amonestaciones por 3 domingos. Si no había impedimento, podrían recibir la bendición del cura. Una vez velados, se consideraba que estaban casados legalmente por las leyes de la iglesia. Bien, entonces esta es una invitación a imaginar los informes matrimoniales como un ritual de amor que comprendía expresiones y actitudes amorosas entre los novios, sin dejar de lado las gestiones que debían seguir para consumar su matrimonio ante Dios. El ritual de amor iniciaba con los esponsales, es decir, con la mutua promesa de los que han de contraer matrimonio. Enseguida, el aviso a los padres, los parientes, las amistades, resueltos los requerimientos, fijar una fecha para presentarse ante las autoridades. El escenario era el sagrario de la Catedral de México, específicamente el provisorato de indios al que acudían los contrayentes en pareja acompañado de los testigos, por lo regular, varones. Si no se presentaba una situación extraordinaria, los trámites concluían en un día. Los novios y sus testigos eran recibidos por el notario mayor, los notarios receptores y el juez provisor y vicario general. El informe comenzaba cuestionando si querían intérprete. En los documentos analizados, solo una pareja y sus testigos necesitaron traductor. Enseguida se anotaban los datos del novio, nombre y calidad étnica, origen, vecindad y legitimidad como hijo de padres casados. Después se apuntaban los mismos datos de la novia. Proseguía la declaración de la pareja, quienes apegados a las formas jurídicas eclesiásticas manifestaban: tenemos tratado contraer matrimonio según orden de nuestra Madre Iglesia, y para que tenga efecto, se ha de serviros de mandar se nos reciba información de nuestra libertad y soltería. Esta frase evidentemente no concuerda con una expresión amorosa. Los novios solo seguían la norma. Si la pareja no iba forzada, como en ocasiones podía ocurrir, ¿por qué no pensar en la emoción al interior de los contrayentes, el rubor o los titubeos? Probablemente ellos no decían la frase de viva voz porque el notario le correspondía darle lectura en voz alta, pero no por ello disminuía la agitación de los sentimientos. Yo quise poner estas imágenes, no sé si alcanzan a ver, pero vemos una novia con la mirada baja, sí, es como mostrando sencillez, quizás amor, quizás qué me va a pasar ahora que ya estoy casada, va a cambiar mi vida. Quizás resignación. O resignación, sí, porque a lo mejor sus papás hicieron ahí una estrategia para recibir más tierras, eso llegaba a pasar. Bien. Continuaba la declaración. Aparecían frases como: declaramos ser sueltos y libres de matrimonio. Nuestra muestra mutua de fidelidad entre los contrayentes, pero también son palabras indicativas de que la iglesia no quería bígamos, engañadores de mujeres ni mentirosos. Aparentemente se confiaba en la palabra de los novios, pero el juez provisor más adelante corroborará los datos con los testigos. Enseguida, más fórmulas. El ritual de amor se apegaba a los requerimientos tridentinos, como demostrar no tener relación de parentesco, de sanguinidad, afinidad ni espiritual, ni hecho voto de castidad, no tener enfermedad oculta que no estorbe el efecto del matrimonio, ni ningún canónico impedimento, público, secreto y no ser forzada. Una de las palabras que más llama la atención es aquella en la que los contrayentes expresaron querer casarme de toda mi voluntad. La voluntad fue significativa porque demostraba el libre albedrío de los contrayentes, sin presión de los padres ni de autoridades. La voluntad, idea moderna, causaba contradicciones. Por un lado, representó legalmente la libertad de elegir pareja y casarse con ella. Por otro, contradijo el amor de padres e hijos, ya que estos últimos debían total obediencia a sus progenitores. Así, en los casos de oposición de los progenitores, ¿qué hacían los novios? La pareja recurría a las autoridades eclesiásticas que por lo regular los apoyaban. Pero, como han demostrado los estudios de Patricia Sed y Lourdes Villafuerte, los padres llegaban a recurrir a la violencia para evitar el matrimonio de sus hijos, quizás movidos por intereses económicos o por prejuicios sociales. Aquí hemos encontrado casos de padres que les cortan el pelo a las hijas, las esconden, las meten a un convento, hijos que los esconden o los mandan a España,
Sí, entonces, una serie de casos que hacen los padres con tal de que no se casen los hijos. Una vez apuntada la declaración de los novios, el notario continuaba con los testigos que tenían un papel muy importante, pues recaía en ellos verificar que los pretensos hubieran dicho la verdad. Considerando que no eran testigos comprados o forzados, su elección significaba tener lazos afectivos de amistad, confianza y paisanaje. Muy probablemente eran conocidos por la familia de los novios. Las fuentes dan un panorama de las características de los testigos. Por lo regular fueron varones mayores de 40 años, con ocupación y domicilio conocido, aunque hubo casos de hombres de 20 o 30 años, y solo uno dijo no tener oficio. El oficio que predominó fue el de sastre, con 8 varones, enseguida platero, con 5, doradores, con 2, pintores 2, herrero 1, y así se van hasta que son 51. La mayoría eran casados, algunos viudos y pocos solteros. Su calidad étnica era variada. Lo que interesaba era su testimonio. Así, un indio cacique podría acompañarse de mestizos, mulatos, castizos. Una india cacique de un español, un mestizo o mulato. Aunque hay una tendencia clara a elegir españoles, muy probablemente influía su posición económica y su peso social. Les decía que son en total 51 y bueno, ustedes ven ahí que hay 29 españoles, 8 mestizos, 5 indios, 3 castizos y van descendiendo dependiendo de la casta, que entre más bajos, bueno, más le piden a uno, ¿sí? Pero los españoles son los preferidos. El testigo representaba a la sociedad. Eran esenciales sus conocimientos del comportamiento amoroso público y privado de los contrayentes. Su elección significaba ser cercano a ellos, caminar las mismas calles, desempeñar el mismo oficio, acudir al mercado, a la iglesia y a las fiestas patronales del mismo barrio. Su mirada abarcaba el interior de la jurisdicción parroquial. Sabía al detalle las actitudes afectivas de los pretensos, primordialmente que no eran casados ni habían dado palabra de matrimonio, ni prometido castidad o hacer vida en religión, como señala un español de Perú. Y cito, y que si fuera casado lo supiera el testigo, porque es lo regular en dicha ciudad de Lima saberse el estado de cada uno, porque luego se divulga el estado de cada persona y que habría oído. Un mestizo vecino del sagrario señaló que conocía a la joven desde pequeña, viéndola criar sin haberla perdido de vista en todo ese tiempo, por cuya razón sabe y le consta que es suelta y libre para contraer matrimonio. Bueno, y así los 51 van dando este tipo de testimonios. Hay una persona del Perú también que dice, bueno, cuando yo lo vi partir, era soltero, pero aquí ya no sé, así que no me comprometo ni con Dios ni con las autoridades, porque de aquí en adelante no sé lo que ha vivido. En ocasiones, después de concluidas las declaraciones de los testigos, aparecía un nuevo apartado con la confesión de la mujer, señalando que había accedido a entregar la prenda más preciada, la prueba de amor, su virginidad. Esta declaración legalmente significaba que el novio estaba obligado a cumplir la palabra prometida y que ella quizás estaba ahí forzada por las circunstancias. El reconocimiento de haber tenido relaciones transparentaba una situación comprometedora ante los demás. Para la pareja, muy probablemente representó la afirmación de su amor. Entre frases legales encontramos palabras de la novia. Que es verdad que le violó el susodicho a la declarante su virginidad, que le está en esta obligación, y cuando lo ejecutó le dio palabra de casamiento, la cual aceptó la declarante y se la reprometió. Al final, aceptada la declaración del testigo y salvado este problema, el juez provisor daba la resolución con la fórmula aprobatoria, que los amonesten según derecho y Santo Concilio de Trento. Las amonestaciones se hacían en misa mayor. Así, después de 3 domingos se cumplía el tiempo para que los novios fueran desposados, pero esto variaba según las costumbres del lugar o de las etnias.
Los informes matrimoniales, considerados como el ritual de amor, representan la declaración de los afectos amorosos entre la pareja, pues aceptar casarse significó, según el Diccionario de Autoridades, es dar el uno al otro potestad sobre su cuerpo, en perpetua y conforme unión de voluntades. La elección de seguir las normas eclesiásticas transparentó la relación amorosa que significó respeto a Dios, a las autoridades, a la familia y al futuro cónyuge. Por otra parte, los encuentros premaritales ocasionaban problemas cuando la pareja era sorprendida infraganti o cuando uno de los dos se arrepentía del compromiso. Entonces surgían las denuncias que en ocasiones llevaron a los novios por el camino del desamor. Las acusaciones por lo regular eran iniciadas por las mujeres, quienes alegaban en primer término el incumplimiento de los esponsales. Las autoridades eclesiásticas atendían estas solicitudes e impartían justicia. Aquí encontramos mujeres fuertes que exigían, según su condición de cacica principala, que se les cumpliera el compromiso o bien que las dotaran según su calidad y que se proporcionara manutención al futuro hijo. En los careos surgían las palabras acusadoras que nos hablan de una actitud de enemistad y desamor. Los novios enojados se ofendían, se decían mentirosos y engañados. Los hombres procuraban el perdón justificando ser frágiles ante la carne. Se decían burlados porque resultó que la joven no era virgen. Entonces buscaban pagar lo exigido y continuar su vida aparte. El papel de la iglesia era conciliar, pero si debía castigar lo hacía por las faltas morales, por el pecado de concupiscencia. Las penas a las que recurría eran la excomunión, penas monetarias, días de cárcel, destierro y azotes. El análisis micro de un expediente localizado en el Archivo General de la Nación arroja datos que permite esbozar la vivencia de los desamores, la percepción del honor, de la vergüenza y de la dignidad. Así, las denuncias por incumplimiento de palabras son una ventana abierta para conocer el pensamiento de las mujeres engañadas y su opinión sobre el difícil trance que vivían. Así, en estos documentos se logra vislumbrar emociones, ofensas, indignidad. Veamos un ejemplo. El 24 de marzo de 1734, Matiana Gertrudis, cacica principala de la villa de Coyoacán, se presentó ante el juez provisor y vicario general del Arzobispado de México para denunciar a Pedro Negrete, de calidad mestizo, porque se enteró que él pretendía casarse, aunque le había dado palabra de matrimonio a ella. En su declaración, Matiana Gertrudis señaló: violó mi virginidad bajo la palabra de casamiento y contra los esponsales, unas prendas que él me dio y otras le di en prueba de la aceptación mutua de ellos, y porque tengo cierta noticia de que quiere contraer matrimonio y dejarme burlada por consejo de sus parientes y auxilio del reverendo padre, cura, ministro de dicha villa. Entonces había ahí algo fuerte. Solicita al juez, ante el juez, que se ponga el debido remedio y cumpla palabra. Estoy citando a ella. Se quedote según mi calidad y por lo que mira al prole, luego que salga ahí. Esa es la declaración que voy a leer. Que se ponga el debido remedio y cumpla la palabra. Me dote según mi calidad y por lo que mira al prole, luego que salga ahí, la alimente y a mí me asista como es de su obligación. Y para ello se suspendan las diligencias matrimoniales por el mencionado impedimento. A la mujer ofendida no le importó ventilar su intimidad para que pudiera ser interpretada por otros. Por supuesto, la acompaña de pruebas, las prendas, que indica la existencia de un compromiso entre dos. Para la mujer señalar lo que sería un desliz o pecado para la época significó asumir la pérdida de la virginidad que, hecha voz pública, implicaba la pérdida de la honra personal y familiar para quienes se atribuían cierta posición social. Esta situación grave para la mujer no parece ser interpretada de la misma manera por el hombre, como cuando Pedro Negrete responde a la denuncia el 28 de marzo de 1734. Bueno, y la leemos aquí. Es cierto que habrá 5 años conoce a Matiana Gertrudis, solamente habrá 1 año que ha tenido ilícita amistad con la susodicha.
pero no le debe su honor por de acción de que cuando tuvo el primer acto carnal con la susodicha, la halló ya mujer corrupta, y que no le ha dado tal palabra de casamiento, y aunque tiene perdón, me perdí. ¿Tiene puntos? Y aunque tiene en su poder 2 rosarios y un paño de narices del declarante, son las prendas que se supone que se intercambiaron, esto no es por razón de dicha palabra, sino porque se la quitó la declarante. Y aunque la susodicha se halla encinta, no es cosa que toca al que declara y que está pronto a justificar lo que tiene dicho. Las ofensas saltan a la vista. No le debe su honor, que era mujer corrupta, ella le quitó las prendas, no es responsable del embarazo y que puede probarlo. Paradójico comportamiento del varón que más adelante se justifica señalando, como hombre frágil había tenido amistad ilícita con la susodicha. El mismo día se presentó un careo entre los antes novios. En este señala Matiana que por 5 años Negrete le insistió para que se diera a tener relaciones sexuales y que ella aceptó hasta que se dieron los esponsales. Frases del poema de Sor Juana Inés de la Cruz, Hombres necios, que más o menos coinciden las fechas, a lo mejor unos 30 años atrás, 40, dan cuenta de este tipo de comportamiento y sentimientos tan comunes. Hombres necios que acusáis a la mujer sin razón, sin ver que sois la ocasión de lo mismo que culpáis. Lo corté, voy tomando las que me parece que se retratan con lo que está pasando. Opinión ninguna gana, pues la que más se recata, si os admite, es ingrata, si os admite, es liviana. Siempre tan necios andáis que con desigual nivel a una culpáis por cruel y a otra por fácil culpáis. Pues ¿cómo ha de estar templada la que a vuestro amor pretende, si la que es ingrata ofende y la que es fácil enfada? Ante tales ofensas, Matiana declaró: y para poder conseguir mi justicia, o de que me dote según mi calidad, teniendo presente vuestra señoría los privilegios de los caciques, iguales a los hijos dalgos de Castilla, o se case en virtud de la palabra y prendas que me dio, y persistiendo en su negativa se le notifique, la justifique dentro del término perentorio que se le asigne. Como vemos, Matiana exige soluciones, que Negrete le cumpla o la dote considerando su calidad de cacique. Esto significa que la cantidad de dinero sería alta, además que mantuviera al hijo que esperaba. El 30 de abril del mismo año, Negrete solicitó a un conocido que se comprometiera a dar la fianza para que pudiera salir de la cárcel, pues llevaba 35 días recluido. Si bien el expediente no tiene conclusión, podemos ver que la justicia eclesiástica se inclinó por las palabras y pruebas de Matiana Gertrudis, pues pagar la fianza significó dar una parte de lo que ella exigía. Aún faltaría conocer los costos que tuvo el proceso y cuál de los dos tuvo que cubrirlos. Las mujeres de cualquier calidad étnica podían acudir al provisorato a demandar justicia ante el incumplimiento de esponsales. Los expedientes aquí analizados muestran que los indígenas, que en su mayoría vivían en la urbe o en zonas aledañas, podían defenderse ante el sistema legal español sin importar el género y podían hacerlo tanto de manera individual como colectivamente. En fin, engañados o no, es casi imposible reconocer la existencia de un impulso emotivo, llámese amor, pasión o lujuria, que rompía las reglas del bien amar. Este tipo de sexualidad a escondidas puso en evidencia que el matrimonio no era el único canal de expresión sexual. También muestra la incapacidad de la Iglesia para hacer obedecer sus disposiciones matrimoniales. Bueno, déjenme ver el tiempo. Vamos bien. Consideraciones finales. Escribir, pensar e interpretar los afectos en épocas donde las expresiones amorosas dejaron pocas fuentes documentales es una tarea que invita a reflexionar en las palabras legales, en conocer la historiografía que escudriña el contexto, las ideas de la época estudiada. Solo así podremos comprender el peso de la Iglesia en el control sexual de la sociedad. La influencia de la doctrina tomista respecto al amor en las leyes tridentinas, los concilios provinciales mexicanos y las instituciones que reglamentaban el bien amar y castigaron los desamores.
Por otra parte, estas instituciones reguladoras dejaron indicios de las expresiones y actitudes de hombres y mujeres reales que mostraron su amor al acudir a las instancias legales para seguir las fórmulas jurídicas para casarse. Este hecho, esta acción que ya habla de amor y de respeto que se demuestran los novios al buscar enlazarse como la época, la sociedad y las autoridades y Dios lo mandaban. Los desamores se manifestaron con los que quebrantaban las normas. En una sociedad vigilante y sancionadora, los amantes, los amancebados y los seductores no tenían cabida. Los conocemos porque son obligados a justificar su actitud ante la autoridad eclesiástica, quien les brindaba la oportunidad de enmendarse. La Iglesia velaba por normar la sociedad porque, como escribió Fray Antonio Arbior, en las primeras páginas de su libro La familia regulada de 1778, lo cito: los vicios y pecados y quebrantos de la ley divina destruyen las casas y familias y llenan al mundo de fatales plagas. Idea que imperaba fuertemente en las sociedades católicas y que lentamente su influencia disminuiría con la entrada del amor romántico que por esas fechas comenzó a surgir. Y bueno, me gustó esta imagen del beso robado, que es de finales del siglo XVIII. Y también quise agregar esta porque es como el castigo, que siempre estamos acompañados de esas tentaciones que tenemos. Aunque no encontré una muy afina a la Nueva España, es de Bolivia. Pero bueno, está ahí la imagen. También encontré esta que se llama Las edades de los hombres, el pecado y las tentaciones en la Nueva España. Es una imagen que me encontré de una exposición que hubo en México y quise al menos ponerla. Si tienen una oportunidad la pueden ver, es un resumen muy chiquitito la que nos da en el YouTube. Y bueno, otro tipo de imágenes que nos dan así como una idea de que pues siempre nos están vigilando y hay que portarnos bien, no hay que caer en el pecado. Bueno, así lo concluyo. Muchas gracias, Lina. Pues abrimos, como es costumbre, un espacio para intervenciones del público. Si alguien tiene alguna pregunta, es el momento de aprovechar. Bueno, en lo que se animan, pues aprovecho que ya tengo el micrófono. Una primera cosa, en este caso, y no sé si tengas más, Lina, las personas, los quejosos se manifestaban de manera directa, es decir, o utilizaban abogados. ¿Cómo funcionaba? Es decir, ¿había intermediarios en estos procedimientos jurídicos que finalmente también tenían su complejidad, aunque pareciera que el vocabulario jurídico estaba un poquito más al alcance? Y si podrías detallarnos un poquito, así has mencionado informes matrimoniales y has mencionado juicios, si no me equivoco, denuncias. Cuéntanos un poquito sobre todo qué cosa es entonces un informe matrimonial y pues estas denuncias son solo, es decir, ¿es una categoría única o es simple y sencillamente son denuncias de adulterio o bueno, de rompimiento de promesa del matrimonio? ¿O de qué tipo exactamente estamos hablando? Yo tenía también la duda en cuanto al tema de la voluntad, porque sí, bueno, uno ve bastante bien hasta qué punto es un concepto importante para que se ejecute el matrimonio. Pero aunque nos has esbozado un poquito las posibilidades que había para que esa voluntad fuera limitada, ¿qué tanto entre las indias cacitas había efectivamente esos esfuerzos de los padres para construir estrategias matrimoniales más allá de la voluntad de sus hijas? Nada más. Bueno, aparentemente las denuncias que me toca leer son directas, ellas van. Pareciera que no las acompaña nadie, eso es muy interesante. Mientras que para el caso de Colombia, dice que son los padres los que inician el proceso. O sea, el padre se siente indignado ante el deshonor que ha caído en la familia. Eso es interesante, acá no aparecen las familias, no aparece la mamá, no aparece el papá, parece que ella camina sola. Sí, que eso es muy interesante. Necesito analizar
el caso de otras mujeres, ¿sí? Porque solo me quedé con las cacicas y ellas se ven fuertes en ese momento, ¿no? En las partes que yo les leí están reclamando que no les quiere cumplir la palabra de matrimonio. Es bien interesante también encontrar que casi siempre los reclamos son un año después. Es raro que sean en el mismo momento. Y muchas dicen que tenían la esperanza de que se arrepintiera y regresara. Pero pues muchas veces no fue así. Solo me encontré un caso en el que inmediatamente se estaban pidiendo los esponsales porque la mamá los encontró infraganti y entonces inmediatamente él fue corriendo, pidió todos los permisos que debían de pedirse, corrieron las amonestaciones y ya cuando iban a empezar a correr las amonestaciones, se les levantó el informe, el novio desapareció porque la mamá lo desapareció. No le convenía que su hijo se casara, ella acababa de quedar viuda, él era el único hijo varón y es probable que con él se fuera, además de un buen soporte para la familia, se fuera parte de la herencia. Entonces decide esconderlo, primero lo mete a la cárcel y después lo manda a una hacienda y él se hace perdedizo y después se da el camino del desamor, desisten y ya. Bueno, pero entonces yo veo otra vez a la India casi que muy fuerte, pero se ve como que hay detrás el apoyo de los padres. Es el único caso donde se ve fuertemente la intervención de los padres de ambos lados. Bueno, el informe matrimonial es un documento que se tiene que hacer para todo aquel que quiere casarse. Es como ahora. Si yo me quiero casar, tengo que ir a dar un informe a la iglesia y decirle me quiero casar, entrego mi fotografía, se corren las amonestaciones. Pero el informe debe de corroborarse de que no hay impedimentos, ¿sí? Y el testigo ayuda a que no a reforzar eso, a que no hay impedimentos. A veces un testigo puede dudar y entonces se sigue buscando más. Los testigos son 2 o 3. Pero si es gente de fuera, si es alguien de México con alguien del Perú, como lo que me encontré, llegan a ser hasta 10 que se quieren corroborar. Y es bien interesante que localizan gente del Perú que vive en México y México allá también. Entonces hacen el esfuerzo las autoridades por llevarlo a cabo, ¿sí? Las denuncias de promesa de matrimonio son tal cual, así se encuentran, incumplimiento de matrimonio. Ya hay gente que los ha trabajado bastante, ya también los he visto en localidades pequeñas, tanto en México como en localidades pequeñas, y también los encuentro con Pilar Gonzalvo como parte de esas formas de todo lo que se da en la sociedad, ¿no? Entre todos los delitos sexuales y todo, bueno, también aparecen las promesas, los incumplimientos, y se habla de seductores y mujeres engañadas. No se habla de estupro, que podría ser, porque la palabra de matrimonio significa honor, significa de veras comprometerse, y es por eso que las mujeres ceden, ¿sí? Y bueno, esta de la voluntad es muy interesante. Esto me lo encontré con Patricia Set y también con Ortega Noriega, que se supone que los novios tienen la voluntad de buscar el novio que ellos quieran. Esto no se daba así, predominaba la estrategia. Pero bueno, también había quienes se podían casar por voluntad. Y bueno, había apoyo de los padres. En este caso, en específico de las indias cacicas, yo creo que nada más encuentro uno en el que hay un matrimonio en el que no hay tanta voluntad, y que la voluntad fue cuando hubo entrega de la virginidad para comprometerse de veras y entonces dejar que los papás permitieran que se casara con alguien del Perú. Era la india que se apellida Moctezuma Chimalpopoca. ¿Sí? Y al ceder, al buscar también tener relaciones, era obligar a los papás a que dijeran que sí. Bueno, está bien, lo acepto, ¿no? Pues ya hubo eso, ¿qué hago? ¿No? Y los demás, el resto de los demás matrimonios, pues solo 2 o 3 se ven que hay cierta fortuna, mediana fortuna, pero no al resto de los demás, es gente más humilde. Entonces nada más queda el estatus de ser cacique. Y eso es interesante porque se sigue heredando y puede ver que encontráramos más caciques. Ahora, es bien interesante hacerles una aclaración. Necesitamos ver si los matrimonios se consumaron, porque yo nada más le estoy dando los informes. Necesitamos ver que se hayan consumado, necesito entrar
a buscar a los registros matrimoniales que estos se hayan corrido, pues, y haya quedado su registro. ¿Sí? Bueno. Sí. Es por la grabación también. Buenas noches. El título de cacica es indígena, ¿y a qué se compromete? O sea, ¿es dueña de qué o por qué? ¿Qué le trae consigo el título de cacica? Bueno, yo entre la lectura dije que había que aclarar esto de qué es el cacique, ¿sí? El cacique, cuando llegan los españoles, quieren reconocer a la nobleza indígena. Son los derrotados, pero bien, también les conviene ver que hay una nobleza indígena con la que conviene aliarse. Y no quieren desaparecerlos como se da en otros casos. Aquí le dan su reconocimiento y llegan a tener alianzas, llegan a casarse españoles con indias caciques. Lo contrario de españolas con indios caciques se dio, pero muy poco. Es más fuerte, se dan más los matrimonios entre indias caciques, que de inmediato el español pasa a poseer tierras, a lo mejor recibir tributos, y si tiene gente a su cargo y si tiene mandato, voz y a lo mejor algo de gobierno, puede a lo mejor adquirirlo. A veces no era bien visto. Hay un trabajo de Pedro Carrasco en el que dicen que no quieren españoles dentro del pueblo de indios, y los critican, y si ellos se adaptan a las costumbres y comen lo mismo que ellos, los critican. Pero bueno, sí se dio, y sí hay hijos mestizos de ahí. Algunos lograron recibir y heredar lo del cacicazgo, otros no, porque se les empezó a eliminar. La corona los empezó a decir, no, es que eres mestizo, tiene que ser puro. Contradicciones que se daban, ¿no? Primero cásate con ellos para ir españolizando esto, y luego después ya no, porque eres mestizo. Es bien interesante porque pareciera que la calidad étnica tiene muy gran peso, y unos dicen que no tanto, pero a veces servía como un medio jurídico de demostrar, es que mira, dice que aquí solamente pueden ser gobernadores los que son indios caciques, bien puros, nacido de India e indio, o de españoles con españolas, pero no sé, David, que sabe un poquito más de las calidades étnicas, o más bien de la época colonial, es que se daba, sí se quebrantaba la ley, pero a veces se permitía, y a veces el peso, tener poder y tener riqueza, pues ayudaba a quebrantar la ley, las relaciones, estar bien relacionado, ¿sí? Entonces el cacique pues tenía, fíjate, tenía derecho a tener propiedades, no tributar, que era muy importante, no ser tributario. Eso te daba el que si eras de los buenos, no era tanto así, pero era como si eras de los buenos o Sí, los malos. bueno, además, tal vez hay que recordar una cosa, esa sociedad se basaba en la desigualdad, y ante todo, así el gran privilegio, la gran manera de notar que no te pertenecías a esas clases privilegiadas era no tributar. Finalmente los indios todos son vasallos del rey, y en esa medida tributan. Un indio cacique que no tributa, pues ya está por encima de sus semejantes en realidad. Sí, por eso también es que les enseñaba esa imagen de esos indios, ¿no? Que dentro del grupo de indios pues también hay niveles, ¿sí? Que tenían, fíjense, tenían derecho, si ellos tienen derecho a heredar el linaje, a portar armas, andar a caballo y vestir con los españoles, se supone que el resto no, y que es un grupo mínimo el que lo puede hacer. También se quebrantaba la ley, pero el decirlo pesaba. Sí. Me parece que la maestra Era más o menos el mismo tono. pregunta. No sé si hay alguien más. Bueno, si no, pues paso directamente a entregarle aquí su constancia a la doctora Lina.
que le doy lectura. El Departamento de Humanidades, Artes y Culturas Extranjeras y el 13º ciclo de conferencias del Seminario de Historia Mexicana del Centro Universitario de los Lagos otorga la presente constancia a la doctora Lina Mercedes Cruz Lira por impartir la conferencia Buscando indicios de amor y desamor, matrimonio de indios en la Ciudad de México, siglo XVIII, efectuada el 26 de octubre de 2016 en la Casa Universitaria de la Ciencia, Arte y la Cultura. Pues